Muy buenas noches, ¿cómo está? Estamos iniciando un nuevo ciclo de estas entrevistas. Entrevistas que espero sirvan a ustedes, los telespectadores de CNN Chile, para formarse su propia opinión, para que tengan puntos de vista distintos, para que tengan otras perspectivas y para que finalmente tengan su propia perspectiva. Tengo un documento. Este documento es Investigación Preliminar de Acusación contra el presbítero Humberto Enríquez López. ¿Jura usted decir la verdad? Sí. Indique su nombre, cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, ocupación. Mauricio Andrés Pulgar Lazo. Nací el 24 de marzo de 1975. Mi RUT es el 12.845.644-9. Mi domicilio es Bustamante 605, oficina B en Providencia, Santiago. Técnico en comunicaciones, obispo protestante. ¿Ratifica usted lo declarado en su denuncia de abuso sexual y psicológico formulada ante el notario señor Elías Jarufe Rojas el 24 de enero de 2012? Sí, sí lo ratifico. Mauricio Pulgar está esta noche con nosotros. Aquí hay una escritura justamente a la que se refiere, una escritura ante Elías Jarufe Rojas, es un notario público, y él hace una denuncia que comienza así. Vengo a denunciar situaciones de las cuales fui víctima desde los 13 años de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica de Valparaíso y posteriormente por la Iglesia Católica de la Diócesis de San Felipe. Por muchos años creí que esto lo había soñado. Simplemente lo borré de mi mente como una forma de protección, pero en realidad la realidad me superó y debí enfrentar la verdad de mis recuerdos para encontrar la paz. Esta noche saludamos a Mauricio Pulgar. Buenas noches. Buenas noches. Denuncia efectuada ante notario exactamente el día 24 de enero de este año. Sí, así fue. Después de tantos años, ¿por qué denunciar? La verdad que por mucho tiempo me preparé para tratar de denunciar. De hecho, yo me contacté con Nivaldo Mochati casi hace un año atrás y él tuvo la gentileza de esperar que yo me sintiera preparado para ordenar mis pensamientos y poder ordenar cronológicamente los hechos y poder hacer una denuncia ordenada y no llena de ideas. Es un proceso que cuesta mucho. ¿Partamos por el comienzo? Sí. ¿Partamos en forma cronológica para que los telespectadores entiendan? 13 años de edad. Sí. Un niño, un adolescente, pequeño. Y usted ingresa a un ambiente que es un ambiente de iglesia católica. Sí, en Quilpué. ¿Dónde? Eso fue en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Quilpué. ¿Con qué sacerdote? Era párroco el presbítero Jaime da Fonseca y dentro del grupo en que yo participaba estaba a cargo del grupo el presbítero José Donoso. ¿Y usted se transforma en una especie de acólito? Lo que pasa es que yo me iba a ir de la Iglesia Católica, entonces como una forma de tratar de que yo me quedara, se le pidió a él que tuviera más atenciones conmigo y empezó a enseñarme libros y todo lo que tenía que ver con la espiritualidad. Y ahí entonces empecé a prepararme en un camino para el presbiterado, a los 13 años. Usted dice haber sido abusado por varios sacerdotes. Sí, sí. ¿Por José Donoso? Sí, pero a ver, lo que pasa es que creo que en los diarios de Valparaíso ha aparecido como que prácticamente hubiese habido un abuso sexual penetrativo desde los 13 años y eso no es así. Sí, obviamente esta como obligación de besar en la cara, de acercar la cabeza a los genitales y un montón de temas que tienen que ver con caricias que obviamente no tenían nada que ver con el proceso de preparación para el presbiterado. ¿Cuando usted se confesaba, le acercaba la cabeza a los genitales? Sí. ¿Muchas veces? Lamentablemente se daba al final de la dirección espiritual este tema de arrodillarse y independiente de que hubiese una distancia bastante considerable, no estaba una especie como de obsesión. Y José Donoso tenía una psicología, una estabilidad psicológica precaria, al parecer. Yo creo que el sistema lo fue cada vez afectando más. A la persona que yo conocí, independiente que uno, al ser tan chico, no logra darse cuenta que ciertas cosas que están pasando no son normales.
de todas maneras uno idealiza el trabajo, el estar con las personas y un montón de características que tienen que ver con el presbiterado. Y que llega un punto en que uno no logra ver bien cuándo comenzó a decaer el presbítero. Pero yo creo que cuando él ya fue párroco, no vicario, ahí él ya terminó de, no sé si ocupar la palabra caer o perder la calidad de presbítero que tenía. ¿Por qué? ¿Porque no ascendió? No, yo creo que... ¿No hizo carrera? ¿Qué le pasó? Yo creo que él tenía hace tiempo un tema de a lo mejor no desarrollar bien su afectividad. Y eso redundó en que empezó a salir mucho de noche. ¿Así? A tener como este tema de apegarse demasiado a algunas personas, al punto de repente, no sé, pues salir a las 11, 12 de la noche a compartir con niños que tenían 13, 15 años que deberían haber estado en su casa. ¿Y dónde? ¿En qué parte? ¿Salía dónde? Nosotros con un amigo nos pusimos de acuerdo para salir con él, cosa de obligarlo a devolverse a la casa. Pero la verdad llegaba a un punto que uno ya por cansancio, por estudio, no podía seguirlo mucho. Por lo general iba a lugares para comer y de ahí se desaparecía en Valparaíso. Lloraba con facilidad, ¿no? ¿Perdón? Lloraba con facilidad, ¿no? Sí, bastante. Pero yo creo que de repente lloraba de verdad, no solamente con una forma manipular. Yo creo que y en algún momento comienza los años 90 y usted recibe la orden, o se recibe la orden del sacerdote Mauro Ojeda, de que usted ya no iba a estar a cargo de José Donoso, sino que de Jaime de Fonseca. Así es. ¿Fue un cambio para mejor o para peor? En algunos aspectos fue positivo, en otros se transformó en algo bastante conflictivo, en el sentido de que muy posesivo, delinear demasiado, en el fondo ya no había libertad personal. O sea, el cómo tú te vistes, lo que tú piensas, lo que tú haces. ¿Había con él actos de connotación sexual? Él tenía bueno, si uno no lo saludaba con un beso en la cara era muy mal visto eso. Y yo no me gustaba hacer eso, entonces él siempre me criticaba que yo tenía problemas de afectividad porque no me gustaba besarlo en la cara. Lo que en mi familia eso no se hace. También le sacaba el rostro a los genitales, ¿no? ¿Esa era una costumbre de esta? Lo que pasa es que para la absolución hay que poner las manos sobre la cabeza. Pero de ahí al acercar la cabeza a los genitales no era normal. Entonces él trataba, pero yo ya estaba un poco más grande. Y yo siempre movía mi cabeza hacia atrás. Y eso me traía que él decía que yo era muy rebelde. Había que someterse a eso. Al parecer había que hacerlo. ¿Quién era el socio? Un sacristán de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Quilpué. ¿Qué pasaba con él? Estaba mucho ese tema de darse muchos besos. De repente un chico llegar a tomarlo, agarrarle la cara y darle un beso. ¿El socio era bueno para eso? Sí. De hecho, varios acólitos se fueron por eso. Ahora, claro, usted tenía ya 15, 16 años. Más o menos a esa altura, sí. Y se preguntaba, ¿alguien me va a creer todo esto? ¿Soy creíble? Lo que pasa es que no es tanto que uno piense que si va a ser creíble o no. El problema es que uno tiene el dilema de que hay que proteger a la iglesia. Y el tema de que la obediencia y el sometimiento se supone que es parte del crecimiento espiritual. En la mentalidad de esa iglesia católica. En general, las iglesias protestantes no piensan así. ¿Qué es la cruzada eucarística? No, un excelente grupo al cual yo le debo mucho. Allí aprendí millones de cosas. ¿Quiénes eran? No, es un grupo que no sé si actualmente funciona, pero ahí participábamos jóvenes desde los 12, incluso menos edad, hasta los 17, 18, ¿Y por qué 30 años. No sabe nada de la cruzada eucarística? ¿Hoy día? Sí. Porque yo ya no soy católico. Claro, pero ¿usted en algún momento le dijeron abandone la cruzada? ¿No se relacione con ellos? Sí, recibí la orden que ya no podía participar y no tenía que tener ningún contacto con ninguna persona de allí. ¿Y lo hizo? Tenía que hacerlo. ¿Se despidió? No pude. ¿Cómo no pude? No pude, me dijeron que no podía. O sea, yo tenía que cortar todo lazo porque eso era parte de mi crecimiento. ¿Y abandonó su grupo? Llegó la hora que me tenía que ir y me fui. ¿Se alejó de la familia? Sí. Tuve que alejarme porque recibí la orden de que no tenía que relacionarme ni con mi mamá ni con mi papá. ¿Quién le dijo que no podía relacionarse con sus padres? La orden fue en primera instancia por el presbítero Mauro Ojeda. Después llegó la orden por el presbítero Mario Lisberger. Se consideró que mi familia no era una buena familia. Entonces ¿Por qué? Porque mis papás son separados.
Entonces se consideraba que ellos me iban a dar un muy mal ejemplo. Perdón, ¿pero usted no podía ir a visitar a su mamá? No. No, yo tenía que quedarme en el santuario. Lo que pasa es que el seminario Lo Vázquez queda inmediatamente al lado del santuario Lo Vázquez. Pero, perdón, insisto en la pregunta. ¿Le prohibieron visitar a su madre? Sí. Se considera que era un mal ejemplo. También a su padre. Sí. Podía ir más a Quilpué de vez en cuando porque estaba en la parroquia de Quilpué. Usted ingresó al seminario en 1992, entiendo Sí. que con la desaprobación de sus padres. Sí, no, ellos no querían. No, por un tema de perder el ingresar a la universidad. Vamos a hacer un alto. Vamos a conversar después de otros sacerdotes que usted involucra en esto. Sacerdotes que ocupan hoy altos puestos en la jerarquía eclesiástica chilena. Volvemos en un instante. Estamos esta noche con Mauricio Pulgares, uno de los últimos denunciantes de abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena. Estábamos en un recuento cronológico, ingreso al seminario por ahí por 1992. Sí. ¿Cuál era el ambiente en el seminario? Complicado. ¿Cuál seminario de partida? Seminario Pontificio Mayor San Rafael. Eso está en Lo Vázquez, en Valparaíso. ¿Por qué complicado? Porque venía un proceso de cambiar del obispo Francisco de Borja, se sabía que iba a venir el obispo Jorge Medina, y había una especie como de bandos de aquellos que buscaban más la teología de la liberación, aquellos que eran más conservadores, y la verdad es que había mucho tema posesivo, efectivamente. ¿Es verdad que sacerdotes se encerraban en sus piezas con seminaristas? Sí. Algunas personas se encerraban por un tema de, no sé, por comerse un completo o algo. Sí, de espiritualidad. Pero otras personas lamentablemente pasaban horas y horas. Y la verdad es que ya era un comentario bastante complicado que no tenía ninguna explicación. ¿Y es verdad que usted cerraba su puerta con llave? Sí. ¿Tenía terror que entrara un sacerdote? Lo que pasa es que quedé bien mal desde que tuvimos el paseo de curso, cuando entramos al proceso de iniciación. Y tuvimos que ir a un paseo al muelle y meternos a una piscina y se nos dijo, y teníamos que sacarnos la ropa, bañarnos desnudos. Eso la verdad me molestó mucho, sobre todo que había que bañarse porque no es que dijeron lo obligaron, sino que en el fondo yo dije, no es que yo no lo voy a hacer. Me dijeron que si tú no lo haces es porque tú eres maricón. Entonces me tuve que sacar la ropa. ¿Se hablaba de homosexualidad en el seminario? Peyorativamente sí, sobre todo como algo de degeneración sexual. Pero otros nos decían en clases que la homosexualidad era algo normal. Sí, eso era la ambivalencia. En una clase de liturgia que no tiene nada que ver con lo que pasa hasta los ramos de moral sexual, bioética, etcétera. Empezó un presbítero que ahora es obispo a decir que si alguien había tenido alguna vez una instancia de darse un beso con alguien, él era la persona indicada para hablar de eso con él, si alguien se había abrazado, hecho cariño, todo eso teníamos que hablarlo con él. ¿Quién es ese presbítero, actual obispo? Gonzalo Duarte. ¿Usted lo vio mucho en el seminario? Tenía clases con él, toda la semana. ¿Y? No teníamos buena relación. ¿Por qué? Porque yo le refutaba su argumento en liturgia y porque también me molestaba esa actitud posesiva. Los que no salíamos a los departamentos de él y del obispo Javier Prado, de una u otra manera teníamos un dejo de discriminación. ¿Él invitaba a su departamento? Sí. ¿Varios? ¿Solos? Creo que a veces iban varios seminaristas, entonces compartía con él el fin de semana, iban a parroquia, etcétera, etcétera. No, eso es lo que los seminaristas contaban. Entonces yo no pertenecía a ese círculo. ¿Usted ha dicho que él es homosexual? Yo no sé si él es homosexual o no. ¿Qué es lo que ha visto? Yo, lamentablemente para mí, en la biblioteca del seminario estaba un compañero mío al frente y él lo tomó por la cara, le dio vuelta a la cara y le dio un beso en la boca. ¿Usted lo vio? Sí. Sí. Y lamentablemente estaba muy chico, entonces la verdad que me chocó. ¿Él es obispo de Valparaíso? Tengo entendido que sí, él es el obispo. ¿El obispo auxiliar era Javier Prado? En ese momento sí. O sea, en ese momento él era obispo, cuando yo estaba en el seminario, era obispo auxiliar de Valparaíso. Es verdad que Prado discriminaba a los seminaristas si no querían pasar el tiempo con él, ¿no? En el fondo no recibían ningún tipo de apoyo, ni participaban en ninguna actividad que él hiciera. ¿Quién fue el que más lo acosó? ¿José Holguín? De manera directa, sí. ¿Cómo?
Él te tomaba del cuello y te trataba de hacer cariño en el cuello y yo me molestaba, le decía que no. Pero a ver, esta es una sucesión. Pues. Es José Donoso, es Jaime de Fonseca, es Mauro Ojeda, es el socio, es José Holguín, es Duarte, pero esto es una saga. Es que cuando uno está en el seminario cuesta mucho pensarlo así. Es muy difícil. No, yo sé que a lo mejor para la gente que está viendo esto cree que es muy fácil llegar y decir, esto es malo y esto es bueno. Pero bajo esas circunstancias en que uno está tratando de ser sumiso, obediente y hacer todo por la iglesia, porque se supone que así tú rindes culto a Cristo, uno no logra darse cuenta que hay cosas que están claramente mal y que hay que llamar a la casa y decir, ¿saben qué? Vengan a buscarme. Usted hizo esta denuncia contra el presbítero Humberto Enríquez López. Sí. ¿Por qué directamente contra él? Porque yo no puedo decir que Gonzalo Duarte a mí me ultrajó ni nada. Yo lo que yo vi, los problemas que tuve relacionales con él, esas cosas. Pero con Humberto Enríquez el problema es mucho más fuerte. A ver. El problema es un tema de violación. El tema es ese. Entonces, obviamente tengo que centrar, porque lamentablemente la ley a mí no me va a favorecer, tengo que centrar en tratar de buscar justicia de la mejor manera posible, dentro de lo que la justicia a mí no me va a apoyar. Y además que mucha gente que puede testiguar, lamentablemente, trabaja para la Iglesia Católica y podrían perder su trabajo si salen en los testimonios. ¿Qué edad tenía usted? Tengo que haber tenido, no sé, 22, 23, una cosa así. Quizás puedo haber tenido un poco más. La verdad que pierdo un poco la noción de eso. ¿Conversó después con él? Yo lo encaré entre el año 2006 y 2008. Y a raíz de algo que salió en la televisión, terminé muy mal y reaccioné y lo llamé para ubicarlo en qué parroquia estaba y me dijo que sí, que no hay un problema, que yo fuera. Yo le dije que quería hablar con él. No le especifiqué por qué. Y fui para allá con mi familia. ¿Con su familia? Sí. No sabían para qué íbamos. En el fondo entré con ellos a conversar con él porque la verdad no sabía cómo enfrentar el tema. Y después les pidió que se salieran. Y terminamos hablando solos. ¿Reconoció? Sí. ¿Usted fue abusado por él una vez, más veces? En concreto yo puedo decir que una vez. Una vez en concreto, sí. ¿Usted grabó esa conversación? Yo la grabé porque yo sabía que, como él es diabético, probablemente él algún día se iba a morir. Y era mi verdad contra la verdad de toda una iglesia. Yo una vez le pedí a un abogado que pusiéramos una demanda a la Iglesia Católica hace muchos años atrás. Y él me dijo que era imposible. Porque era mi versión contra la versión de la Iglesia Católica. Mauricio, hagamos un alto y ¿podemos escuchar parte de esa grabación? Sí. La escuchamos después de un alto. Mauricio Pulgar nos acompaña esta noche y él nos ha contado hace algunos instantes que fue abusado por un sacerdote, por Humberto Enríquez López, actual sacerdote. Tuvieron una conversación y esa conversación está grabada. Sí. Él reconoce el abuso, ser el autor. ¿Podemos escuchar parte de esa conversación? Espero que técnicamente los telespectadores la puedan escuchar. A ver si... Ponga atención, por favor. Yo sigo pagando por eso. Sí, yo creo que también de verdad que honestamente que algunas cosas de mis errores, yo después de revisar muchas cosas de las que voy a tratar de inventar, yo me equivoqué. No sé si había mucha rabia, si estaba muy confundido, a lo mejor, no sé, no te sabría decir. Pero yo he tratado de mejorar mi trabajo y todas las cosas. Y de verdad que de las cosas que lamento, y te lo digo honestamente así, porque yo también siempre te he considerado un amigo. Siempre. No, es decir, yo creo que nunca perdí yo creo que nunca te perdí como amigo. Yo creo que en ese sentido siempre sentí y traté de estar como relativamente seguro. Creo que en un momento yo perdí el norte, opinión. Humberto, tú me trajaste, tú eso no lo debías haber hecho. Sí, no, sí, y tú sabes que yo confié en ti y para mí tú eras el ideal de sacerdote que yo quería ser.
si pudiera ayudarte a salir adelante, haría todo lo posible por ayudarte a salir adelante. Humberto, yo te admiraba, ¿cachai? Para mí tú eras un ejemplo de sacerdote. ¿Cómo pudiste haber hecho eso, cachai o no? Me cagaste para todo el resto de mi vida. A mí me persiguieron por tu culpa. Eso es parte de esta conversación, de este reproche. ¿Dónde está Humberto Enríquez López ahora? Yo fui a ratificar la denuncia para las personas que están viendo este tema por parte de la Iglesia Católica y me dicen que él estaba de párroco en Los Andes, la parroquia de la Asunción, y él en este momento estaría suspendido del ejercicio público, no del ejercicio privado. Hay un procurador de justicia a cargo del caso, que es Fermín Donoso. Sí. Ustedes se encontraron hace poco. Sí, fue esta semana. ¿Fue una buena reunión? Yo creía que era buena. Ellos escucharon la grabación más completa. Fue complicado porque yo noté que no era agradable tener que escuchar esto, sobre todo que el sacerdote más adelante lo reconoce mucho más explícitamente. Y al final me dicen que después de todo existe la posibilidad de que no haya ninguna sanción. Lo cual yo le dije, para mí es una burla. ¿Por qué? Porque pueden considerar que no hay delito nomás. No hay nada que implique un peligro para la Iglesia. ¿Qué secuelas tiene usted hoy día? Varias. Me cuesta... yo tengo hijos chicos. Yo tengo una hija que tiene 1 año y medio, 1 año 7. Tengo un hijo que tiene 3 años. Ellos les gusta agarrar al papá por las piernas y la verdad me complica mucho cuando se acercan demasiado. Entonces eso es injusto, porque ellos no tienen la culpa. Entonces es una burla para mí que ni siquiera me ha llamado el obispo. ¿Usted dice que tiene problemas cuando alguien se acerca por detrás? Sí, no, me colapsa. Y en mi ejercicio pastoral también es un problema. El otro día llegó un niño que estaba sufriendo mucho por un tema personal y la verdad es que lo que correspondía era haberlo acogido mejor y yo no pude. Usted nombra también en su carta de denuncia a Francisco Javier Errázuriz, cardenal. Sí. Lamentablemente para mí este mismo presbítero que ustedes escucharon hablaba demasiado de él y de cosas de la vida privada de él. ¿Juan Barros también? Sí. ¿Hay otros? Sí, yo fui a este presbítero lo visitaba mucho el obispo Cristian Caro. Bastante. Después de esta reunión con Fermín Donoso, ¿ha perdido toda esperanza? No. O sea, yo le debo mucho a la radio Bios Bio, porque si ustedes no hubieran sacado la nota, esto... De hecho, las cartas lo demuestran. Ellos mandaron las cartas el día 8. Y la hora en que sale es precisamente después de esto. Mauricio, gracias por este testimonio. Gracias a ustedes. Mauricio Pulgar, hoy día es pastor protestante, fue católico y le ocurrió todo esto que ustedes acaban de escuchar. Gracias, buenas noches. Buenas noches.